buenos días, licenciado y compañeros. El día de hoy, como grupo número 6, nos ha tocado exponer acerca del tema 1990 y proceso de negociación y acuerdos de paz en El Salvador. Me ha tocado lo que es la introducción al tema que mis compañeras irán desarrollando poco a poco. Les he resumido lo que se va a hablar en esta exposición, espero puedan entenderlo. Para dar inicio, pues se puede establecer que el proceso de negociación y los acuerdos de paz desarrollados en el país se dieron tras la guerra civil en El Salvador, donde se puede decir que la guerra civil en El Salvador fue un intento desesperado por parte de un sector excluido del pueblo salvadoreño a lo largo de su historia. Es decir, que hubieron una infinidad de intentos por parte del pueblo salvadoreño y por este sector excluido por luchar y por mediar antes de la guerra civil en El Salvador. Algunos de esos intentos se les puede mencionar y es el levantamiento campesino indígena que se dio para la preservación de tierras y también se dio para la defensa y lucha de conservación de identidad. También se dieron luchas sindicales para alcanzar la reivindicación material o económica y la participación política y social del país. Estas fueron algunas de las luchas antes de que se desarrollara la guerra en El Salvador. Lo que se obtenía de esto no era positivo para ellos, sino que el gobierno respondía con más violencia. Es decir, que no le quedó más que optar por luchar a este sector que se sentía excluido y al pueblo salvadoreño. No le quedó más que pelear por sus intereses y por los derechos que como pueblo salvadoreño ellos tenían. Entonces ellos iniciaron la guerra. Pero llegó un momento en el que las partes se dieron cuenta que al final estaban logrando eran pérdidas de sus miembros y que dicho enfrentamiento no terminaría pronto y que ya habían pasado 12 años de guerra y que lo que iban logrando era más muerte, más pérdida, y por parte del gobierno se dio cuenta que lo que estaban logrando era una pérdida de la economía del país grandísima. Entonces es ahí donde inicia lo que es el diálogo. Los protagonistas de la guerra civil en El Salvador fueron la Fuerza Armada y el FMLN, cabe mencionarlo, y que ya lo vimos en la exposición de la semana anterior, donde se desarrollaron lo que fue la guerra civil. Pero estos mismos, aparte del gobierno, fueron los que iniciaron la negociación al ver tanta pérdida en el país. Pero, ¿qué es un proceso de paz y para qué se da? Esto es para ponerle fin a la violencia física, a los abusos de autoridad y a los enfrentamientos armados, por medio de negociaciones, por mediación de terceros. Uno de esos terceros que es muy importante mencionar y que mi compañera lo va a desarrollar más a fondo es la participación de la ONU. Fue muy influyente en algunos de los puntos tratados y que se firmaron los acuerdos. Ya mi compañera les va a explicar después. En el gobierno del presidente Duarte también se intentó lo que fue la negociación, el cual no lo pudo lograr, y es hasta el gobierno del presidente Alfredo Cristiani que logra una negociación con el FMLN. Al estar en esa negociación, pues llega a un punto en el que se tiene que tomar ciertos temas, y los temas que en estas reuniones, en estos diálogos se abordaron para llevarlos a ejecución, a los acuerdos de paz, fueron las reformas constitucionales, el respeto a los derechos humanos, el monitoreo internacional, la reestructuración y reducción de la Fuerza Armada, las reformas al sistema electoral. Estos son algunos de los temas y que los van a ir conociendo más a fondo, ya que son los que se establecieron en la ejecución y en la firma de los acuerdos de paz. Hasta aquí mi presentación y muchas gracias por la atención. Dejo a mis compañeras para que les puedan seguir explicando el tema.
Tengan todos muy buenos días. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de las decisiones internas sobre el proceso de negociación de los acuerdos de paz. Las decisiones que llevaron a tomar la negociación de los acuerdos de paz vino dada por causas internas que se dieron durante el conflicto armado. El asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero fue una causa, ya que él fue asesinado un 24 de marzo de 1980, cuando él celebraba una Eucaristía en la capilla del Hospital de la Divina Providencia. Ya que Monseñor Óscar Arnulfo Romero estaba en contra de todas las injusticias y de todos los asesinatos que se estaban dando por parte de la guerrilla y por parte de la Fuerza Armada perteneciente del gobierno. Por el hecho de que se estaban asesinando a personas inocentes que no tenían nada que ver con el conflicto armado, niños y personas ya mayores que de igual forma no pertenecían a ninguno de los dos bandos. Otra causa que se dio fue la masacre del Mozote. La masacre del Mozote fue dada en diciembre de 1981, donde murieron alrededor de 1000 personas. Casi la mitad de estas personas eran niños y niñas, que prácticamente no tenían nada que ver con el conflicto armado. Y después viene dada la ofensiva hasta el tope, que fue la última ofensiva por parte de la guerrilla. Esta ofensiva consistía en que dejaron las montañas y decidieron conquistar la capital. Dice que se realizó cerca de la presidencia y más que todo la guerrilla buscaba dar a demostrar que estaban bastante organizados, pero que al final no lograron nada. Luego de esto se dio el proceso, o se viene dando, o se empezó a realizar el proceso de negociación, que también se llevó a cabo a partir de agentes internos. Para empezar este proceso de negociación, más que todo se llevó a cabo la iniciación por parte del Frente Farabundo Martínez para la Liberación Nacional, porque la guerrilla estaba empezando a perder combatientes. Muchos de los combatientes se estaban retirando por miedo a morir y otros los estaban expulsando debido a la edad que tenían. Esto llevó a que la guerrilla perdiera 800 personas. Y después de esto, cuando se daban enfrentamientos, estaban muriendo o asesinando más combatientes de la guerrilla, e incluso algunos se estaban trasladando a otros bandos porque se estaban dando cuenta de que la guerrilla no estaba ganando ningún conflicto. Más que todo los estaba perdiendo y estaba perdiendo a más pertenecientes. Esto lo llevó a reflexionar y a tomar la decisión de negociar los acuerdos de paz. A ellos se les unió el Frente Sandinista para la Liberación Nacional, ya que empezaron a perder muchas alcaldías. Entonces, en ese momento, la guerrilla tomó la decisión de negociar los acuerdos de paz, y porque se dieron cuenta de que era una guerra que nunca iba a acabar y que al final lo único que estaban dejando era una serie de muertes de personas inocentes que no tenían nada que ver. Así fue como muchos de ellos se empezaron a rebelar por miedo a morir y decidieron buscar la paz.
Compañeros y licenciados, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. De antemano decirles que es un gusto poder dirigirme a ustedes. Este día me ha correspondido a mí y a mi equipo poder hablarles sobre las negociaciones y los acuerdos de paz de 1990. A mí me ha correspondido hablarles sobre la intervención de la ONU en este tiempo y que para ello primero nos vamos a hacer una pregunta, que es el objetivo de las Organizaciones Unidas. Sabemos que el objetivo de las Organizaciones Unidas es mantener la tranquilidad y la paz a nivel mundial, no solamente en un lugar. También nos podemos hacer la pregunta de cuál es el objetivo de esta organización en El Salvador. Bueno, el objetivo de esta organización en El Salvador en ese tiempo fue el cese de fuego, ya que había dos grupos que se mantenían en guerra en ese tiempo. Entonces las Organizaciones Unidas servían como mediador para poner fin a esta guerra. Pero para ello hubieron 4 elementos definitivos para que se pudiera llevar a cabo, para que se pudiera plantear. En el caso salvadoreño, la mediación de la ONU a principios de 1990 y a través de esta se dio el proceso de negociaciones que puso fin a la guerra en El Salvador. Y como primer elemento tenemos la percepción de los actores militares del conflicto, de que ésta había pasado a un nivel superior de enfrentamiento y que la guerra se encontraba empatada militarmente. Los actores militares son 3. El primero es la Fuerza Armada de El Salvador, FAES, el Frente Paramilitari para la Liberación Nacional, que es el segundo. El número 3 es Estados Unidos a través de la asesoría militar política y económica del ejército y gobierno salvadoreño. Como segundo elemento tenemos la presión interna del conjunto de la sociedad civil, donde el elemento cansancio de la guerra se observa en todos los grupos políticos y sociales. Así como los elementos de presión, el más importante de ellos es la Iglesia Católica. Esta proviene tanto de los sectores simpatizantes del FMLN, sindicatos, agrupaciones estudiantiles, etc. Como los cercanos al partido de extrema derecha, en el gobierno Arena después de la ofensiva militar de noviembre de 1989, lanzada por el FMLN sobre El Salvador. Como elemento número 3 tenemos la presión internacional incrementada por 2 elementos. La primera es las persecuciones geopolíticas del conflicto, dado que el aumento de las acciones militares tuvo importantes consecuencias en el entorno geopolítico inmediato de El Salvador. La número 2 es poner fin de la tensión este-oeste y la consideración estratégica de que los conflictos regionales debían ser resueltos. Como elemento número 4 tenemos el fin de la posibilidad de continuar las conversaciones de paz solo con una mediación interna. El asesinato de los sacerdotes de Citres agotó la posibilidad de mediación de la Iglesia Católica, que había sido la intermediaria de 1989-1989. Cabe recalcar que las Organizaciones Unidas vinieron y le quitaron el puesto a las iglesias católicas, porque la Iglesia Católica, antes de que estuvieran las Organizaciones Unidas, era la mediadora entre estos grupos. Entre el gobierno y la guerrilla, por ello es necesario que una tercera parte ajena al conflicto y respaldada por la comunidad internacional sustituyera a la Iglesia Católica. Como ya lo mencionaba, las Organizaciones Unidas en este tiempo formaron un papel muy importante. Recordemos que sin la intervención de estas Naciones Unidas, difícilmente se hubiera podido poner fin a la guerra civil de El Salvador. Esto ha sido todo y gracias por la atención. Buenos días, licenciado y compañeros. Mi nombre es Alma Rosa Martínez y me corresponde hablar sobre los acuerdos de Nueva York, convenio decisivo. Antes del acuerdo de Nueva York, en abril, en el año de 1991, tras varias rondas de negociación, el gobierno acuerda importantes reformas constitucionales sobre la Fuerza Armada, el sistema judicial, el sistema electoral y los derechos humanos, que adopta la Asamblea Legislativa un 30 de abril. Por el hecho de mayor connotación y de dicha negociación, se crea la Comisión de la Verdad, que tiene por misión la investigación de los hechos criminales y de violación a los derechos humanos. Estos acuerdos se vieron dificultados por la futura incorporación del FMLN como partido político.
donde estaba Alfredo Cristiani frente a la delegación del gobierno y los 5 miembros de la comandancia del FMLN concurrieron a Nueva York, invitados por el secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar, donde firmaron un acta que se le denominó Acuerdo de Nueva York, que se dio el 25 de septiembre de 1991, bajo la comandancia del secretario general, donde acuerdan la aceleración de las negociaciones para ponerle fin al enfrentamiento armado y la futura incorporación de la guerrilla como partido político del país, donde acordaron lo siguiente: crear una comisión nacional para la consolidación de la paz, conocido como COPAX, que está compuesta por todos los miembros de la fuerza política del país. También establecer un proceso de la Fuerza Armada y establecer un sistema educativo y una doctrina de la Fuerza Armada. También la creación de la Policía Nacional Civil, un cuerpo independiente de la Fuerza Armada, y la reducción de los antiguos cuerpos de seguridad. También este acuerdo de Nueva York no fue tan decisivo para poner una fecha para la firma de paz. Entonces se volvieron a reunir el 31 de diciembre de 1991 y se le denominó Acta de Nueva York, donde faltaba ya poco para la comandancia del secretario general de las Naciones Unidas. Estaba también el presidente y el FMLN. También a este acta, estos acuerdos fueron escuchados por la población en la medianoche de Nochebuena de 1991, que la definitiva se firmaría en Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992, para ponerle fin al enfrentamiento armado y que entraría en vigor el 1 de febrero de 1992. Estos acuerdos fueron decisivos, ya que habían bastantes negociaciones y no habían llegado a un acuerdo para ponerle una fecha que se daría para la firma de paz. Estos acuerdos de Nueva York fueron muy importantes, la fecha del 31 de diciembre, donde fueron escuchados por la parte de Morazán, y se firma para el 16 de enero de 1992, donde pasa los acuerdos de Chapultepec, que el 10 de enero de 1992 el secretario general de las Naciones Unidas pide al Consejo de Seguridad y a las facultades con objetivos que apoyaran el proceso de paz, ya que terminaría su mandato. Y llega el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México, la firma de los acuerdos de paz, un acto solemne de paz, y por la asistencia de los jefes de Estado, de gobierno de países amigos y de la delegación de la negociación que se dio en este acuerdo, donde estos acuerdos fueron para una democracia del país y ponerle fin a 12 años de guerra civil que fueron contemplados en El Salvador, donde también la creación de instituciones de la PNC y de la Comisión de la Verdad y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Gracias. Buenos días, compañeros y compañeras, licenciado presente. En este día, como grupo número 6, me corresponde hablar un poco acerca de los derechos humanos. Bien, a mediados del siglo XX, en todo gobierno, país o pueblo, el tema de los derechos humanos ya tenía una posición y opinión en donde se tomaba muy en cuenta y se luchaba por los derechos civiles y políticos. Esto desde la independencia del gobierno de los Estados Unidos y la Revolución Francesa.
al aparecer lo que fue la Carta Magna y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sirvió de ayuda para otros pueblos que no habían retomado este tema. Bien, el desarrollo de la sociedad y las metas por lograr tras el proceso de paz vino a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, tomando este como uno de los objetivos principales, que fue en el año de 1991, tras las negociaciones por parte del gobierno y el FMLN. En el Acuerdo de San José, que se dio la creación y la división de los derechos humanos de la misión de observadores de las Naciones Unidas de El Salvador, ONUSAL, y a petición de las partes comenzó a funcionar en el interior del país. Algunos derechos incluidos en el Acuerdo de San José fueron el derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad personal, al debido proceso legal, a la libertad personal de expresión y asociación y la documentación personal. Bien, dichos derechos, según el acuerdo, sería verificado su cumplimiento por las Naciones Unidas, donde le establecerían amplias facultades para que pudieran esclarecer las violaciones de los derechos. En sí, de 1991 a 1993, tras el acuerdo de paz, se comprobaron muchos avances que fueron significativos en El Salvador. No se puede decir que fue fácil erradicar las violaciones, pero se inició con nuevos cambios y etapas para el pueblo salvadoreño. Pero bien, como en la Guerra Civil de 1980 se violaban los derechos humanos, les robaban a los pobres, y en sí los derechos humanos fue una ayuda tanto como para ejecutar la firma de los acuerdos de paz en El Salvador. Gracias, esto es todo. Buenos días, yo les hablaré de la ejecución del acuerdo de paz. La firma de paz trajo consigo un cambio fundamental en la vida del país, como los enfrentamientos armados que se habían vivido drásticamente en las semanas anteriores del 16 de enero de 1992. Esta situación comenzó a formalizarse el 1 de febrero de 1992. Ese mismo día, 5 miembros de la Comandancia General del FMLN y la mayoría de sus dirigentes regresaron libremente al país. Esto pareció ser cuando ya en muchas ciudades importantes del país se comenzó a vivir sin temor y la alegría de la paz recién adquirida. Esto pareció ser el nacimiento de un nuevo El Salvador, después de un país tan violento. Y esto fue cuando la Asamblea Legislativa aprobó una ley de reconciliación nacional. Desde mayo de 1991, la Asamblea Legislativa contaba con 84 miembros. Y por primera vez, después de muchos años, entre ellos se encontraban participantes o dirigentes de la izquierda no armada, en lugar de los 60 diputados anteriores. En el caso de la misión de los observadores de las Organizaciones Unidas, integrada una división de derechos humanos para ejecutar la paz. La Fuerza Armada comenzó a retirarse en época de paz, como normas aceptadas, y luego el FMLN comenzó a retirarse de las zonas que solía ocupar para concentrarse en 15 áreas previamente definidas de sus equipos y armas. El país recibió la firma de paz
pero trajo consigo muchas cautelas, críticas y desconfianzas. Al comprobarse que el proceso de paz era más lento que lo provisto en el calendario, y se dieron muchas causas y desconfianzas, se dividían en partes. En primer lugar, por problemas de mando y desconfianzas por parte del FMLN, llevó más tiempo de lo programado, donde la Guardia Nacional y la policía se complementaron con meses de retraso. En segundo lugar, la Academia Nacional de Seguridad Pública no dio inicio el día que se esperaba. Se esperaba el 1 de mayo de 1992. No se dio debido a causas de temor, dudas por parte del FMLN. Dichas causas y dudas dieron que la Academia Nacional de Seguridad Pública funcionara hasta en septiembre y febrero de 1993. Egresó la primera promoción de policías, donde en el siguiente mes se desplegaron en todo el departamento de Chalatenango. En tercer lugar, por las transferencias de las tierras a excombatientes y tenedores. Desde luego, este era un problema o una causa fundamental de la guerra. Y por último, la legalización del partido político del FMLN llevó más tiempo de lo programado, hasta que la Asamblea Legislativa aprobó un decreto fue el 14 de diciembre, cuando se consideró que el FMLN estaba efectivamente desarmado y optó a una vida política. El 15 de diciembre de 1992, El Salvador celebró por fin el conflicto armado. De esta manera se cierra el capítulo del conflicto armado en El Salvador. El FMLN se convirtió en partido político y la Fuerza Armada se preparó a una nueva etapa en la historia nacional, para prepararse a un nuevo capítulo de reconciliación para sanar las heridas dejadas por dicho conflicto. Si bien es cierto que el acuerdo de paz del 16 de enero de 1992, como lo mencionó la compañera anteriormente, fue una ayuda para ponerle pausa a un conflicto de la guerra civil de 1980. Pero más sin embargo dejó muchas causas, como por ejemplo la violencia, la delincuencia. Y así ha sido nuestra participación. Gracias.